Hola, ¿qué tal? Estamos ahorita ya para el video 7 y vamos a continuar hablando sobre los juegos de cambio número 10. Si no termino el tema, lo continuaremos en el número 8 porque lo he dividido en dos partes, como siempre lo hago. Primero la parte técnica y de conocimiento general y después la parte de videos de visitas que hago a la obra. La última vez en el video 6 les comenté que les iba a explicar cómo identificar las máquinas, ya sea antiguas o modernas, por medio de un número de serie que se maneja internacionalmente. En este caso, la máquina que está en mi programa, en mis tutoriales, es una máquina 440, creo que se los dije. Y esta máquina es 440, y cómo la identifiqué, pues ustedes lo pueden hacer igual, es muy práctico y sencillo. Primero fíjense en cuántas ruedas tiene el buggy. El buggy son las ruedas que van adelantito y que no tienen tracción, o sea, nada más sirven, el buggy este de adelante, estas rueditas sirven nada más para prealinear a las ruedas de atrás al tomar las curvas. Entonces aquí tenemos dos ejes pequeñitos, pero lleva una rueda aquí y otra en el otro, y otra rueda aquí y otra en el otro. Entonces lo que van a fijarse primero es si estas ruedas tienen tracción. Se llama tracción cuando la cámara de válvulas de gas, el vapor que entra, empuja una barra y hace que las ruedas giren. Entonces, si ustedes ven estas que no tienen nada, entonces dicen 2 más 2 son 4. Esta máquina es de la serie 4 y aquí vemos dos ruedas que tienen tracción, entonces dicen 2 más 2, 4. Pues entonces aquí es 4, 4. Y después viene un 0. ¿Por qué 0? Porque donde va el maquinista en su caseta no hay otras ruedas que le den apoyo. Entonces esta es la máquina 440, que es tipo americana, creada en 1923. Después vinieron mejorando las máquinas. Bueno, desde luego que hubo unas anteriores a estas, ¿no? Pero vinieron mejorando estas, y estas ya venían viendo 2, 4, 4, tenían que empieza la serie 4. Y aquí tenemos 2, 4, 6, 8, 4, 8, y todavía no tenemos nada aquí que lo apoye, es 480. Esta máquina, esta nueva de vapor, viene siendo ¿cuánto? 2, 4, 6, 8, todas tienen tracción, entonces es una 2, 8. Pero aquí donde ya está el maquinista hay dos de apoyo, entonces 2, 8, 2. Estas máquinas se le llamaban tipo Mikado, se fabricaron mucho estas, y estas fueron muy utilizadas. Después vinieron modernizando, me estoy saltando de muchas, ¿no? Pero las más importantes, y vino esta antes de que sacaran la Big Boy. Esta tiene dos secciones de tracción, 2, 4, 6, aquí está el 6, y la otra tracción con su cámara de vapor de empuje, 2, 4, 6, y aquí está la 6, y su caseta tiene dos de apoyo. Ahí están los dos números de ruedas. Entonces esta serie es 2, 6, 6, 2. En las máquinas modernas, las populares traen 4 ejes, y hay otras que traen hasta 3 ejes y 3 ejes por lado. Pero como todas son de tracción, que ya vienen por generador eléctrico de diésel, el diésel la maneja para darle velocidad al generador y generar energía suficiente para que mueva las ruedas. Esta viene siendo 0 porque no tiene buggy. 2, 4, 4, 2, 4, 4, entonces es 0, 4, 4 y 0. Todas estas modernas siempre van a iniciar con 0 y van a terminar con 0. Si este tuviera 3 pegadas aquí de tracción y 3 en el otro extremo, entonces sería 0, 6, 6, 0. Bueno, continuando con lo que es el juego de cambio número 10, vámonos a lo que es el trazo de la curva o el armado, entender ya por último cómo salió este juego de cambio número 10. Les recordaba aquellos datos principales que les decía, no olviden estos datos de curva de cambio número 10, siempre los van a manejar. Para trazar un ladero, pues tienen a fuerza que utilizar esos datos que da el reglamento de conservación de vía y estructuras de los ferrocarriles mexicanos. Entonces ya les había explicado que si ustedes vienen desde una recta infinita y en determinado punto van a iniciar un ladero,
Entonces ustedes necesitan hacer un trazo de una subtangente, que en ese caso el dato que da el reglamento dice que debe ser de 1435 hasta llegar a un punto que se llama PI. Y de aquí abren un ángulo delta de 5,44, 5 grados 44 minutos, y trazan la misma subtangente de 1435. Después viene una recta. Esta recta el reglamento también se las da, y esta subtangente es la misma que esta, 1435 hasta el otro PI, y después otros 1435 sobre la futura recta donde ya alcanzaste los 5 metros. De manera que la distancia que hay entre el PI al otro PI, deben de ustedes de calcularla o agarrar el reglamento y seguirlo. Esta es de tanto, esta es de tanto, esta es de tanto, y hacen la suma. Pero si quieren saber, esto es necesario que ustedes que lo sepan, porque qué tal y les dicen, no, pues yo quiero que mi ladero ahora vaya a 6 metros. Entonces ustedes ya tienen que calcular, ya los datos que les dio el reglamento ya no sirven, más que lo que es el delta. Lo que les va a cambiar va a ser esta recta, porque para que agarre 6 metros, para acá, que va a cambiar el ángulo y va a cambiar la longitud. O sea, ustedes tienen que ustedes van a continuar esta recta hasta alcanzar los 6 metros. Los 6 metros, ¿de acuerdo? Va a cambiar toda esta longitud. El ángulo 5,44 se va a conservar, perdón. No va a cambiar. Lo que va a cambiar es esta recta hasta agarrar los 6, 7, 8, lo que les pida su proyecto o lo que les ordene. Pero ¿cómo puedo calcular esta línea en caso de que sea para que ya llegue a los 5, pero si yo tengo 6, 7, esto me va a aumentar? ¿Cómo lo calculo? Bueno, fíjense que ustedes que se forma un triángulo rectángulo, ¿de acuerdo? Aquí va a ir la cantidad del ancho que me va a pedir la persona o el proyecto heladero. En este caso el reglamento me dice que debe de estar a 5 metros y voy a respetar los 5 metros, pero 5 pueden ser 5, pueden ser 6, pueden ser 7, no lo sé. Y ustedes van a tener que calcular esto. Pero vamos a hacerlo en lo conocido, son 5 metros. Se forma un triángulo rectángulo donde esto es 5, aquí es una incógnita, y el ángulo de 5,44 ya lo conocen. Para que yo pueda encontrar esta incógnita necesito una función trigonométrica que me relacione esa longitud, y entre eso tengo que el seno de 5 grados de este punto, el seno de 5 grados 44 minutos viene siendo el cateto opuesto, que son los 5 metros, sobre la hipotenusa, que viene siendo la longitud que ando buscando. Aquí está, seno de 5,44 es cateto opuesto entre la H, que es esta. ¿Y cuánto? Sacando los datos, el seno de 5 grados 44 minutos es 0.998986. Esto es igual a 5 metros, que es el cateto opuesto sobre la H. Yo despejo H de esta ecuación y me dice que yo debo dividir 5 metros entre el seno de 5 grados 44 minutos, y esto me da una longitud de 50.05. Ya encontré todo esto. Entonces necesito saber qué tangente me queda o confirmar si está bien en lo que me dice el reglamento. Entonces, ¿qué es lo que hago? A toda esta longitud le quito las dos subtangentes porque ya las conozco. Entonces es 50.05 menos 2 veces 1435. Este es 1 y este es 2. Y me debe de quedar una tangente de 21,35 metros. Entonces aquí ya lo tengo todo trazado. Si yo agarro en este ángulo, en este punto PI, hago mi delta y mido 50.05, en este punto con respecto a la línea principal debo de tener exactamente 5 metros. Entonces ya divido mis puntos, lo único que me falta es trazar la curva, tanto la curva 1 como la curva de regreso o inversa, pues tienen los mismos datos. ¿Y cómo calculo esta curva? Todas estas curvas se trazan por medio de unas funciones funciones matemáticas geométricas que se llaman deflexiones. Esas deflexiones, dependiendo de las longitudes de la curva, te van moviendo ángulo punto por medio de una desviación de ángulo, y te van marcando cada punto, ya sea 20 metros o a 10 metros, tú escoges cuál vas a utilizar.
Si son curvas larguísimas de arriba de 200 metros, 100, 150 metros, pues te conviene utilizar una deflexión utilizando cuerdas de 20 metros. Y si no, si es chica, pues cuerdas de 10 metros, ¿no? Eso ya lo escoge uno. Esto lo vamos a ver más adelante, cómo trazar curvas, cómo se proyecta una curva y cómo calcular el grado de sobrelevación de una curva, así como sus pendientes. Bueno, lo importante era esto, y además que ustedes aprendan o conozcan las fórmulas básicas para las curvas. Si ustedes quieren calcular la longitud de una curva, utilicen 20, esta es una constante, multiplicado por el ángulo delta, que es este, y lo dividen entre el grado de la curva. Todo esto les va a dar, en este caso, 28.67 metros. Esta curva mide 28.67 metros. No es la suma de las subtangentes, es un poquito más, son 1435 más 1435, les da 14, 14, 28, 35 y 35 son 70, 28.70. Realmente es el 28.67, es más cortito. Entonces, esto se calcula exactamente con esta fórmula. Si quieren calcular el radio, pues hay dos fórmulas. La primera es dividir la subtangente, que es 1435, entre la tangente de delta sobre 2, y esto les va a dar 286.54 metros. La otra fórmula para calcular el radio es el número del cambio, que en este caso es 10, lo dividen entre el seno del grado de la curva entre 2 y les va a dar la misma cantidad. Si quieren ustedes ver cuál es calcular la subtangente, ustedes multiplican el radio por la tangente del ángulo delta entre 2, o sea la mitad, y les va a dar 14.35 metros. El grado de una curva con respecto al radio siempre van amarrados, no podemos separarlos. Si tú tienes el radio, te vas a unas tablas de radios y grados que están en las libretas de topografía en las últimas páginas y vas a conocer qué grado le corresponde a cada radio. Por último, las partes del cambio más importantes en un juego de cambio, les había dicho que eran las agujas, que no son rieles, pedazos de rieles de 16 pies, 6 pulgadas o de 15 pies, que son desbastados con máquinas hasta que llegan a una punta que le llaman punta de aguja. Instalación de estas empiezan en el durmiente 1 y el 2. Acuérdense que son 62 piezas de durmientes de madera para poder armar un juego de cambio. Cada durmiente tiene una posición y una medida, les había dicho que no pueden cambiar. Entre el durmiente 1 y el durmiente 2 va el árbol de cambio. Nada más que yo lo dibujé un poquito más fuera para que se notara, pero empiezan exactamente en el durmiente 1, donde empieza la punta de aguja. En el durmiente 10 y el 11 ya va el talón de las agujas. En el durmiente 42 al 49 van ubicados tanto contrarrieles como la presentación del sapo. En el durmiente 52 van las placas, las juntas, donde ya se unen los rieles con las patas del sapo. Y en el 62 termina todo. Hay medidas que ustedes pueden encontrar en el reglamento de conservación de vías y estructuras perfectamente explicativas. Acuérdense que también deben de tener en cuenta los trenistas o todos que hay una distancia mínima que es de 47.65 metros por parte del ladero, una longitud que tienen que respetarse para que cuando los trenes que vengan del ladero, si se llegan a salir de esta distancia y se adelantan más, cuando venga el tren principal los va a golpear y va a haber un accidente. Por eso los trenes tienen que pararse mucho antes y esta es una distancia segura para que el tren que venga por acá pase. Los que son curiosos, entren a YouTube y busquen choques de trenes, laderos o por ahí van a encontrar precisamente un video donde se ve que viene la máquina principal y este se metió de más y hubo un choque. Hay diferentes medidas también para dónde va ubicado el talón de agujas, dónde va ubicado la distancia del sapo. Aquí las agujas, como son de dos medidas, si utilizan aguja de 16 pies 6 pulgadas, deben dejar una distancia libre donde principia la curva, que debe estar marcado por una estaca, el punto, a los 4.824 metros deben empezar la PA, que es la punta de aguja. El armado se hace normalmente con dos
una cuadrilla primero general donde ubican todo el armado de los durmientes, la posición a las medidas que marca el reglamento. Después se forman dos grupos, uno trabaja acá y otro acá. Este grupo empieza a armar lo que es el árbol de cambio, coloca las agujas, va armando todo este pedazo, y el otro se aboca a lo que es el armado del sapo, al doblado, como viene el riel, como lo van doblando, lo van venciendo para poder seguir la continuidad, y ya tienen distancias y ubicaciones por cada durmiente donde va a ir ubicado cada pieza a partir del talón. Les recuerdo que las agujas, al ir rolando el riel de la aguja, también le van quitando altura al hongo, o sea, van bajando, de manera que por eso hay una serie de placas que se llaman placas elevadoras, que van debajo de la aguja, que poco a poco van elevando la aguja hasta que alcanzar exactamente la altura del hongo del riel. Esto se hace precisamente para darle más seguridad a que la rueda de la pestaña no golpee o no entre del golpe al mismo nivel. Primero hay un desnivel redondo donde baje, donde la rueda ya se empieza a encarrilar en la orilla de la aguja, y poco a poco va subiendo ese nivel de la aguja hasta agarrar la misma altura. Aunque la misma altura desde que antes que llegue y en el transcurso ya la tiene la misma el riel existente, porque este no cambia de nivel. Sin embargo, la aguja es la que se va a ir subiendo para irse adaptando a este riel, a la altura de este riel. Si es aguja de 15 pies, entonces la distancia aumenta a 5.28 metros. Entonces, esto es muy importante para que ustedes lo tengan en cuenta. En el próximo video vamos a ver lo que es la inestabilidad de una vía. ¿La vía del Tren Maya es o será inestable? No lo sé, tengo que aplicar esta fórmula teórica a ver qué resultado me da. En la próxima video vamos a aplicar esta fórmula y ya veremos en qué parámetro caiga, si está entre 0.04 como excelente o 0.20 o mayor, donde ya está fuera de estabilidad, que es inestable. Bueno, es todo por ahorita. Vean los videos que vienen, les va a gustar. Muchas gracias. ¿Qué tal? Hoy es 9 de agosto y estoy en camino hasta Izamal para verificar si ya hay juegos de cambios armados. Voy a ir directamente a la estación o paradero que va a haber en Izamal. Hoy es 9 de agosto, todavía son las 5:15 de la mañana y me dirijo hasta de Mérida a Izamal en mi mamalona, que es en mi motocicleta, que realmente me ha llevado desde Mérida hasta Calquiní para ir haciendo estos videos, Mérida, Tixcocop, y ahorita me lanzo hasta el camino de Izamal. Ya estoy en la entrada de lo que va a ser la parte de Mérida hasta antes de llegar a Izamal, por donde inicia la autopista Mérida-Cancún. Estoy exactamente en el periférico, ya para abandonar la calle principal que viene desde el centro hasta este punto, y de aquí para Izamal. Nos vemos hasta que llegue a Izamal para platicarles qué es lo que vimos allá ahorita con respecto al avance de la estación del Tren Maya. Saludos. Me encuentro aquí en el parador de lo que va a ser la estación de Mérida. Creo que se encuentra en este lugar cerca de Tixpegua, y estamos viendo que ya está tendida y armada la vía principal. Sin embargo, veo que hace falta que se construyan los laderos que van a dar directamente a los andenes. No hay
armados juegos de cambio. En ningún lado veo que ni siquiera los tengan preparados. Aquí sí se ve material de durmientes que ya están siendo más o menos distribuidos precisamente, me debo de suponer, así como la cantidad de riel necesaria para construir estos laderos, o en su caso sería realmente un peine de vías, porque todos estos ramales que van a ir a los andenes de esta estación o de este centro de mantenimiento, creo que va a ser también, no lo ignoro exactamente, pero parece que sí, porque veo aquí un edificios grandotes por ahí. Entonces pues no hay construido más que la vía principal que viene desde por allá, cruzando la carretera Mérida-Cancún, y de allá para allá hay un buen tramo que está bajo el puente que tampoco está construido, pero sí se ve el punto de unión que va a ser aquella vía junto con esta. O sea, no hay espuelas, no hay laderos, no hay ramal, no hay peine, solo se encuentra tendido y armada la vía principal. Me encuentro como a 7 kilómetros antes de llegar a la ciudad de Izamal. Estoy viendo aquí a la altura del cruce de la carretera de Cantunil con Izamal, cerca de Chanabá, adelantito de Chanabá, que pues todavía hay un tramo que no está balastado, solo tiene vía armada, la vía paralela de este tramo que va hasta Cancún, un tramo que va a trabajar con sistema eléctrico, por lo que se puede ver aquí, ya que están puestos los postes para las catenarias. La separación de esta vía con respecto a la otra, de eje a eje, son 5 metros, tal y como lo indica el reglamento de ferrocarriles. Estamos viendo, pues los durmientes vienen siendo prácticamente del mismo tipo. Dice marca Petec, la compañía que los ha hecho. El sistema de sujeción sigue siendo el mismo, y vamos a continuar nuestro viaje, pero hasta Izamal. Aquí tenemos almacenado sobre esta misma vía una serie de durmientes dañados. Quiero que vean que es muy difícil de ver a veces cuando lo que les platiqué cuando era vía de durmientes. Miren, estos son los capuchones y estos son los aceros que se tensan para que el durmiente quede perfectamente armado con el concreto. Qué buena oportunidad que vi este tipo de durmientes aquí, que están en mal estado. Hay unos que están fracturados, otros con el cabezal roto, y esta pieza aquí es donde meten el tirafondo. Es una pieza como de un material resistente tipo plástico, que sirve nada más de guía para que entre el tirafondo. Tiene rosca interior. Este durmiente fue hecho en el 2022 para 115 libras, para riel de 115 libras, sujeción RE. RE es una clave que se maneja. Tipo de durmiente tiene que estar de acuerdo con el tipo de sujeción. En un juego de cambio podemos ver como parte principal el árbol de cambio. El árbol de cambio, nótese que es una palanca que hacen girar una barra que le llama barra de cambio, y que amarra las agujas en las orejas, y estas las jalan hacia acá o hacia allá dependiendo de la necesidad. Mire, esta flecha que está ahorita aquí está indicándole al maquinista que la vía que se abre de este lado, que es una curva derecha, porque se está abriendo a la derecha, se mantiene abierto el tráfico. Aquí está libre para que agarre la rueda hacia allá, y aquí está la otra aguja que lo
obliga a desviar a la otra rueda hacia allá. Si este árbol de cambio estuviera con la ruedita blanca hacia el frente, entonces le está indicando al maquinista que él no va a ver esa flecha roja, porque la flecha roja va a estar en dirección a la vía a donde él va. Por lo tanto, estas agujas van a estar corridas hacia este lado, obligando a la rueda que vaya hacia allá, y aquí va a ser caso contrario, que esta va a estar abierta, obligando a la rueda que vaya hacia allá. Estos dos postes se llaman postes del árbol de cambio, que son los dos únicas maderas largas. Y estamos viendo que aquí no hay un candado de seguridad del árbol. Aquí cualquier sinvergüenza puede pasar, quitar este pedazo de varilla, doblar el juego de cambio, y si el maquinista que viene para acá no está pendiente, se puede desviar hacia la espuela. Repito, seguridad ante todo. Sean contratistas o no sean contratistas, la responsabilidad es de una compañía constructora que se llama Indy y debe de estar cuidando que no sucedan estos detalles. Aquí debe de haber un candado de cambio, nada más movible por el garrotero que debe de fungir para el movimiento de la máquina. Un truco para saber qué número de sapo es el que está instalado en el campo es el siguiente. Se mide de la punta de diamante hacia arriba hasta que alcance el ancho de 5 centímetros. Seguidamente se buscan 15 centímetros siempre sobre la punta de diamante hacia arriba, y la distancia de separación que haya entre los 15 y los 5, aquí me está dando 103 centímetros. Eso viene siendo en décimas el número del sapo, así que este es sapo número 10, porque tiene 10 décimas. 10 por 10, 100 más 3 son 13, 10.3 décimas. Esto es muy importante cuando se encuentren ustedes en el campo y sepan ustedes identificar qué tipo de sapo y qué número tiene. Este es un sapo resguardado. Ya ven que sus alas protegen directamente la punta de aguja, muy diferente al sapo atornillado, que son puros pedazos de rieles y tornillos y hacen la forma del sapo. Veremos que también aquí está con sus contrarrieles de seguridad, contrarriel izquierdo y contrarriel derecho. Me encuentro aquí donde está un juego de cambio provisional que se hizo para el centro de acopio de la balastera cerca de Tixpegua. Y esta espuela que sale de la vía principal, camino de ida y camino de venida, aquí está un juego de cambio que desvía la espuela hacia el centro de acopio. Hay un riel que está ya corrido, tiene 5 centímetros la separación entre riel y riel. ¿Y eso por qué? Quiero que lo vean. Aquí no hay una junta, específica con placas, o sea, plachuelas y tornillos, placas que hagan que el riel se mantenga firme. Entonces nada más le ponen una pieza en forma de C que agarra parte de lo que es el alma para tratar de mantenerlos unidos provisionalmente. Aquí hay una placa provisional que nada más tiene un tornillo. Una placa debe de llevar para estos tipos de rieles cuando menos 4, 2 aquí y 2 para allá. Yo entiendo que sea una vía provisional, una espuela provisional, pero ya dejar que este riel vaya corriendo, porque esto sucede porque el riel va corriendo, no porque esté más corto. Si se fijan, la junta aquí no tiene ni siquiera, a ver, apenas debe tener 1 centímetro. Entonces si este riel se corriera 1
1,5 centímetros para allá, o lo que haya tenido, pues queda mucho mejor posición. Aquí ya son 5. Claro que pues esto es en forma de riesgo que se toma por parte de la compañía contratista, pero aquí pueden ocasionar un accidente innecesario, que una máquina se salga por no tener la suficiente separación. Claro que va a tratar de mantenerlo el otro, pero si esto llega a brincar más, ¡pum!, para afuera. Entonces, pues como dice el reglamento de ferrocarriles, seguridad ante todo. Aquí tenemos un cortavía armado para unir las dos vías principales. Como podemos apreciar, este cortavías ha perdido toda geometría. Por lo tanto, pues está aquí. Si llega una máquina a meterse, se va a salir, porque el escantillón ya no corresponde a la medida reglamentaria de 1.435 metros. Entonces, ¿qué se hace en este aspecto que vas a utilizar ya un cortavía? Aquí hicieron una solución provisional que a mí no me cuadra. El reglamento dice que tú debes de condenar la aguja con este clavo hasta el fondo, un clavo de vía. Aquí parece que el clavo ya es zancón. En caso de que sea clavo zancón, aquí sí que el hueco ya está muy guango, le tienes que meter un taquete y golpear el clavo hasta que la aguja quede inmovilizada. Y aquí le pusieron una madera para que no regrese la vía, pero esta es una solución provisional. Acuérdense que la madera se pudre y con el paso del tiempo se llega a caer esto, y máxime que no hay candado de seguridad en este juego de cambio, pues aquí puede ocurrir un accidente también. Y las agujas, ambas agujas deben estar condenadas en el otro extremo. Ahorita me voy a pasar al otro extremo y les voy a informar qué problema hay allá también. Miren, no hay candado. Cualquier sinvergüenza pasa y cambia el sentido y vámonos, para afuera, trenecito. Entonces, de todas estas cosas tienen que irse vigilando, porque pues seguridad, como dije, seguridad ante todo. ¿Qué necesidad hay de andarle metiendo palos de madera cuando es tan fácil meter un chingado clavo de vía y condenan las agujas? Aquí le llamamos en términos ferroviarios condenar, es que ya no se muevan, ya no se vuelve a utilizar. Y la palabra BO significa fuera, o sea, B de bat y O order, fuera de orden, o sea, que está mal hecho o hay un peligro. Pues aquí, recorriendo, hago esta visión porque estamos hablando sobre las vías principales. Si fuera un ladero o la espuela esa que tiene un riel de separación 5 centímetros, a mí en lo personal me importa un pepino porque es de un contratista. Él es el que va a absorber los gastos. Pero aquí lo que es la vía ya federal, vías de México, pues no debe de pasar eso. ¿Por qué vamos a permitir que esto pueda ser el origen de un accidente? Hay que hacer las cosas bien, como ingenieros, y una sola vez. Aquí Durmiente fue de recobro, creo que este juego fue de recobro, Durmiente por ahí que recobraron y lo volvieron a poner. Ahí está, miren, aquí no está condenado la aguja, aquí no tiene clavo. En ese punto debe de haber un clavo, aquí, y aquí se mantiene sin ningún control. O sea, un sinvergüenza aquí que venga y haga el cambio. No estoy dando malas ideas, ¿no? Pero hay de todo. Levanta la palanca, la gira y la mete de este lado. Aquí debe de haber un candado para que no cualquier sinvergüenza venga y haga cambios. Esto puede generar un accidente. Lo dejo como evidencia para que si en algún futuro llega a pasar, pues, como decía mi mamá y mi papá, se los dije, se los dije. Bueno, compañeros, gracias. Buenos días, me encuentro aquí ya en lo que va a ser el paradero de Maxcanú.
gran sorpresa me causa hoy 15 de agosto 2023 que ya está armado, aunque no en total, todavía faltan ciertas cosas electromagnéticas según para mí, porque estas agujas no se van a mover solas. Aquí tenemos un durmiente de donde se supone va instalado un árbol de cambio, pero como esto es nuevo, esta técnica es nueva que se está utilizando aquí en el sureste, pues ya las agujas, si se dan cuenta, las tradicionales venían con una platina reforzada a la aguja, o sea, eran dos piezas con tornillos atornilladas. Aquí podemos ver los huecos preparados por si en algún momento se va a utilizar atornillada. Esta aguja está dando, esto viene de la vía principal, estoy parado sobre la vía principal. El otro cuerpo es, que forma parte de un ladero, va a formar parte de un ladero que en algún punto se va a unir por allá atrás. Y aquí está precisamente el juego de cambio, las agujas donde empieza el cambio y se desvía a donde va a estar el andador de este lado derecho para mí, y este viene desde también allá, se debe de unir, debe estar unido igual como este con un juego de cambio para que entre al andador izquierdo, y esta es la vía principal. Bueno, pues esta sorpresa, juego de cambio con durmientes de concreto, para mí en lo personal es algo nuevo. Yo nunca los armé y desconozco muy bien el nombre de todas estas piezas nuevas. Yo te puedo hablar de los juegos de cambio con madera, pero esos son los datos que yo le pido a Fonatur que nos eche la mano, para que todos los que estamos estudiando, los que están estudiando ingeniería, pues cuando menos sepan algo, ¿no? Yo lo que puedo deducir ahorita, la poca experiencia que tengo en estos juegos de cambio, pues es que, miren, están llevando unas placas que están apoyadas en placas de neopreno. Pues es lógico, el sólido con sólido, pues le da la placa intermedia le da cierta elasticidad para cambios bruscos o golpes que tenga la aguja. La aguja es nueva, es de una sola pieza, podemos verla aquí. Tiene estas piezas como tipo roles, y es para facilitar el deslizamiento de la aguja cuando se haga el cambio electromagnético. Aquí, por lo que veo, ya sea aquí o afuera, debe estar una caja un mecanismo que va a hacer que se mueva la aguja, y falta que estén sujetas ambas. Tienen que estar sujetas a esas barras que lo van a jalar. Creo que para eso son esos huecos, para que se deslice. Falta también que les den una engrasada o meterle grasa especial para que pueda resbalar la aguja completamente. ¿De qué medida son estas agujas? Pues ya no son las tradicionales que conozco. Veo que son muy largas, aproximadamente, pues a ver dónde termina. Déjenme ver dónde termina este riel. Empezó la aguja aquí, continúa y hasta aquí termina, porque veo que hay una junta que mantiene a los dos rieles en una posición. Estos todavía tienen que meterle algunas placas o unas juntas para que los rieles estén juntos, o sea, no se vayan separando, o en su defecto meter una soldadura. No sé cuál es el proyecto, pero de allá a allá fácilmente sí me encuentro unos 10 a 12 metros, creo que debe de estar esa longitud, así a ojo de buen cubero. Tiene también unos bloques de seguridad que podemos ver aquí para que la aguja, o sea, parte de ya saliendo de lo que es área de aguja, pues esto no se desplace más de lo debido, al menos lo que estoy observando. Y el tipo de sujeción, pues es un tipo de sujeción que siempre ha traído toda la vía principal, ¿no? Miren, está muy interesante esto. Sigue siendo riel de 115 libras, desde luego, para sujeción RE.
Derecha, derecha, lado de cambio, bla, bla, bla. Son anotaciones que hicieron a la hora de armar todo esto. Pues me voy a ir al otro extremo y me voy a ir a lo que es donde está el parador, a ver qué algo interesante puede haber. Por cierto, hay un cortavías. Pude observar que hay un cortavías. ¿Qué es un cortavías? Pues es un pedazo de un tramo de vía que une a dos vías que sigan paralelas. En este aspecto es paralela. Aquí está el juego, el sapo número 10 que tiene este juego. Y aquí podemos ver que inicia el cortavías en este punto. Vamos a ponerle un zoom. Y trae prácticamente el mismo sistema de agujas de allá atrás, donde se une este punto de la vía principal. Sale va a haber aquí un cambio y va a unir a la vía que viene del andén izquierdo. Entonces ese pedazo de vía entre aquel punto y este punto se llama cortavía. ¿Por qué? Pues porque corta las dos vías en cada extremo, ¿no? Aquí podemos seguir viendo que es el mismo tipo de armado de cambio de allá atrás, con durmientes de concreto, definitivamente, durmientes de concreto. La verdad yo sí me esperaba que fueran durmientes de concreto. Y sí, efectivamente. Voy a seguir más adelante y ahorita les informo o les doy más información. Aquí este ladero, parte, pues como verán, no tiene todavía balasto completo, solo está el espesor base para poder armarlo.